Evangelio según San Mateo, allí en el capítulo 11 de San Mateo, dos versículos que son muy, pero muy significativos para nuestra vida y para nuestra comunión con el Señor. Y tienen lo que podríamos denominar un proceso que tiene que ser comprendido, un proceso al que nos hemos referido en otras oportunidades. Es un proceso de tal importancia que si en realidad no lo comprendiéramos, pierde significado el mismo mensaje del Evangelio y se perturba nuestra relación con Dios. Es tan importante distinguir este proceso que yo creo que el Señor nos dice que tenemos que abrir nuestro corazón para poder comprender y entender su palabra. Y estos versículos del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 28 y 29, dicen: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Oramos juntos. Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra para que nuestros oídos puedan recibirla, Señor, para que tu propósito al entregarnos el mensaje sea cumplido en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Saca de nosotros todo lo que impida tu gloria. Señor, límpianos con tu sangre. Señor, ayúdanos a sujetar nuestros pensamientos a tu presencia y a tu voluntad, dejando todo en tus manos, Señor. Declaramos libertad en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Es clara la invitación de Dios. Dios nos dice que vayamos a Él. Venid a mí todos. Y cuando habla de todos, cuando Dios dice que vayamos todos, no está haciendo ningún tipo de acepción, no está poniendo ningún tipo de requisito, solamente este que a continuación Dios aclara. ¿Cuáles son los todos que podemos ir a Dios? Y dice, los trabajados y cargados. Y por eso es imprescindible que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, nos demos cuenta y vayamos en la actitud de buscar el socorro necesario. Vayamos en la disposición de recibir de Dios para poder encontrar solución a nuestro problema. Es imprescindible, la invitación es para todos, pero todos los que advierten que están, ¿cómo están los que deben ser, los que acudan? ¿Cómo están? Trabajados y cargados. Para poder acercarse a Dios es necesario creer en la eternidad del alma. Para poder acercarse a Dios hay que tener un principio de fe, que todos los tenemos, porque Dios ha puesto la fe necesaria en todos. Pero lo que pasa muchas veces es que, a pesar de tener la fe necesaria, nosotros creemos que podemos alcanzar la solución para nuestros problemas. Nosotros creemos que podemos acudir a distintas alternativas de solucionar nuestras dificultades y trabajamos para eso cuando no nos damos cuenta que el único que puede resolver nuestros problemas y nuestras dificultades es Dios. Y entonces vamos a Cristo, y yo lo he dicho muchas veces, la iglesia es un lugar en donde los que vamos tenemos que reconocer que no podemos solucionar nuestros problemas, que no tenemos capacidad. No importa quién pueda
dirigirnos, no importa quién pueda aconsejarnos, no importa que la persona de mayor capacidad esté a nuestro lado, el fracaso es indefectible para los que en realidad no acuden a Dios en esa actitud. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el fracaso parcial, vemos el resultado de nuestro fracaso. Y lo que yo me he referido tantas veces es que cuando la economía va mal y eso para nosotros es un fracaso, cuando la salud se empeora y eso es un fracaso, cuando las relaciones se enturbian y eso es un fracaso, en fin, cuando todos esos aspectos negativos de nuestra vida suceden, nosotros consideramos que allí está el problema, pero Dios dice que la solución de ese problema que nosotros vemos está supeditada a la solución del problema que causa todo el devenir de los otros inconvenientes, que debe ser nuestra relación con Dios. Y así llegamos a Dios con los conflictos que tenemos y nos damos cuenta que nuestro conflicto es que no habemos alcanzado la salvación de nuestra alma. No alcanzamos a encontrarnos con el Salvador que es Jesucristo, y entonces encontramos la invitación de Dios, que cuando nos damos cuenta que no hay posibilidad de solución del problema, entonces encontramos la respuesta de Jesucristo en su palabra. Queremos estar conscientes de esta realidad, porque muchos creen que por tener actividades religiosas, muchos creen que por seguir algún tipo de mandamiento religioso van a encontrar la solución y la respuesta y la salvación de su problema. Pero el problema del cansancio y del agotamiento no está en seguir ritos religiosos, porque Dios no nos llama a absolutamente nada para hacernos descansar. Nos llama a Él, nos llama a Jesucristo. Y los que quieren a través de la religión, de actos religiosos o de obras, encontrar la solución de su problema, lo que pasa es que antes de estar menos trabajados, están más trabajados, porque cargan esa nueva obra a su actividad. Y los que están cargados, están más cargados porque ahora tienen un trabajo infructuoso, que es conseguir a través de las obras la solución de sus problemas. La palabra de Dios nos habla de una forma distinta. Esa no es el camino al descanso. Cada trabajo que hacemos, cada acto religioso que hacemos, cada cosa que emprendemos, cada pacto que hagamos para sacarle a Dios algo, es un error conceptual, no es el principio bíblico, porque Dios quiere hacernos descansar a través de solo la respuesta a su invitación, cuando nosotros sabemos que no hay nada que podamos hacer que pueda traer la solución del problema, que a veces no lo advertimos, pero el problema del hombre, el problema de la humanidad, es el problema de la salvación de nuestras almas. Por eso hay un gran fracaso en pensar que vamos a ganar. Para poder ganar tenemos que hacer algo especial para Dios. No, Dios nos llama a un descanso inmerecido, a una bendición de gracia, que es el descanso que solamente Dios puede darnos. El mayor trabajo por ganar la bendición nos trae mayor conflicto. Por eso es que muchas veces personas que llegan a la iglesia se encuentran en una situación de fracaso, porque van a la iglesia en su concepto porque buscan una solución, y entonces quieren hacer esto o quieren hacer esto otro, o toman un yugo de alguna responsabilidad para encontrar descanso, y el descanso no viene por hacer ni esto ni aquello. El descanso viene por acercarnos a Cristo si nos damos cuenta que estamos trabajados
y cargado. Por eso hoy, como cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús, tenemos la oportunidad de dejar nuestras cargas en Él. Porque no hay cosa más frustrante que llegar a Dios para irnos con nuestras cargas. Tenemos que llegar a Dios para solucionar nuestros conflictos y dejar de pretender hacer negocios con Dios para que yo le entregue esta obra o le entregue este sacrificio o haga esta, para decir algo que usted va a entender bien, que haga esta procesión para tratar de agradar al Dios que solo quiere que nosotros podamos ir a Él para alcanzar el oportuno descanso. Nosotros tendremos que ir a Dios. ¿Para cuándo es esa invitación? Pues esa invitación es para el momento que abramos nuestro corazón. Esa invitación para nosotros ha sido ahora. Y más allá de que nosotros hayamos llegado a este lugar en donde orando a Dios se hace puerta del cielo, se hace una casa de oración, este sector en donde invocamos su nombre, más allá de la actitud que hayamos tenido, todos tenemos la oportunidad de contemplar a Cristo y contemplar a ese Dios que se entregó por nosotros, siendo nosotros enemigos de Él sin condiciones, y abrió la puerta para llamarnos y que nosotros podamos decir, sí, voy a Cristo, no voy a esta o aquella iglesia, no pertenezco a esto o aquel, sino que yo voy a Cristo, e indudablemente yendo a Cristo tengo que pertenecer a una parte de su cuerpo manifestado a través de la iglesia. Venid a mí, dice la palabra, venid a mí. ¿Y qué es lo que tenemos que traer? Si no tenemos que traer para solucionar nuestros problemas ninguna otra cosa que nuestros fracasos, ¿qué tenemos que traer para llegar? Y si nosotros nos advertimos que estamos trabajados y cargados, lo que tenemos que hacer es traer a nuestros fracasos, traerlos al Señor. Y cuando traemos nuestros fracasos a Dios, Dios nos muestra el camino para alcanzar nuestras victorias. Pero es imprescindible, no podemos, y es fácil de advertir cuando alguien llega a Dios en su autosuficiencia, cuando alguien tiene a Dios en el concepto de una religión, cuando alguien acude a Dios pero no desde la perspectiva de su fracaso de encontrar la salvación para su vida, cuando alguien no valora la salvación de su alma y entonces va a Dios como una actitud religiosa por si acaso y por las dudas, es notorio que indudablemente esa persona en el transcurso del tiempo gasta su espiritualidad hasta que su alma, hasta que su conciencia se adormece a tal punto que piensa que puede estar bien fuera del cuerpo de Cristo, que algún día Dios lo va a comprender cuando se encuentre en su presencia, cuando la palabra de Dios nos dice que Él viene a buscar a su iglesia, a los que han respondido a su llamado, a los que se han incorporado a su cuerpo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Que Dios nos ayude. La promesa es que nos hará descansar en un descanso diferente, descansar en un descanso que solamente Dios puede darnos, descansar no a partir de nuestra partida de esta vida física, sino descansar a pesar de cualquier circunstancia, a partir de que nosotros vamos al altar de Dios a dejar nuestras cargas. Él, Dios, Cristo, nos dice que nos hace descansar. Así que nosotros tenemos que, solamente que estamos acudiendo a Él, dejar nuestras cargas para no tomarlas cuando nos vayamos y poder encontrar ese descanso para nuestras almas. Hoy es un buen día para dejar nuestras cargas, para ir a Cristo, para reconocer nuestro fracaso y para que Él nos haga descansar. ¿Cuál es el principio del descanso?
y la actitud del fracaso que nosotros llevamos. ¿Cuál es lo que continúa en nuestro acercamiento a Dios? Y creo que todos sabemos que no podemos acercarnos a Dios con otra actitud del arrepentimiento. No podemos acercarnos a Dios con otra actitud que fuera distinta al pedir perdón a nuestro Dios por nuestros errores, por nuestra falta de visión, por nuestra diferente enfoque de las cosas del Señor que las que Dios nos aclara en su palabra. Así que cuando Dios nos da esa oportunidad y la tomamos, como yo espero que todos podamos tomarla, Dios nos da un descanso perfecto, un descanso que no es el final de esta instrucción que Dios nos da, porque hasta ese punto, hasta este punto donde reconocemos nuestro fracaso, llegamos a Dios cuando nos arrepentimos una y otra vez, la primera vez aceptando a Cristo y las otras oportunidades confesando nuestros pecados, empezamos a sentir el descanso de nuestra alma, porque nosotros creo que todos hemos experimentado en algún momento el ser perdonados por Dios y alcanzar ese tipo de descanso. Pero no podemos detenernos ahí, tenemos que continuar, y la continuidad del plan de Dios para nosotros está claramente definida en el próximo versículo. Leíamos primero el 28 y el 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que aquí hay otro descanso, hay un descanso para los que alcanzaron un descanso. Es como la segunda etapa de nuestro descanso. Es una segunda etapa que si no se completa, la primera se pierde. Dice este versículo que nosotros tenemos que llevar un yugo sobre nosotros. Pero no es un yugo, es el yugo de Cristo. Llevad mi yugo. Los que aprendimos a llegar a Dios y entregar el yugo del pecado que nos esclavizaba y nos llevaba a la condenación, necesitamos un nuevo gobierno. Necesitamos antes, a pesar de que nosotros no podíamos tener la menor idea ni la menor intención de que el enemigo nos guiara, al no tener el yugo de Cristo, o sea, estar unidos a la visión de Dios a través del Evangelio, los que están sueltos, crean lo que crean y piensen lo que piensen, lo que dice Dios es que están atados al yugo del pecado, y el yugo del pecado lo trae el enemigo, y su conclusión y el destino del yugo del pecado es la perdición de nuestra alma. Pero nosotros tenemos que advertir que llegando a Cristo, nosotros tenemos que darnos cuenta que sabiéndonos fracasados, nosotros tenemos que ser conscientes de que a través de nuestro arrepentimiento Dios nos rompe el yugo del pecado y de la muerte, pero no para que estemos sueltos, no para que hagamos lo que querramos, no para que hagamos de nuestra vida como mejor nos parezca, o para que tengamos la visión espiritual que más se acomode a la circunstancia que estamos viviendo. Ese es el gran error de tantos que llegan sinceramente a la iglesia, pero resulta que en el poco tiempo advierten que no les funciona el evangelio, no reciben el descanso permanente. Se sintieron bien un tiempo, estuvieron contentos con algunas cosas que la palabra decía, pero al poco tiempo, en vez de mirar a Cristo, al que debemos mirar, empiezan a ver cosas, empiezan a ver problemas, empiezan a ver personas. A tal punto llega esa situación que algunos dicen: si va fulano yo no voy, y cómo puede ser que fulano esté, o cómo puede ser que este otro pueda hacer esto o aquello, si no para el concepto de algunos no está determinado, y pierden su eficacia. Dios nos da una continuidad de su descanso necesaria para que el descanso de la paz de nuestro corazón sea el alivio y sea la respuesta.
porque si no, no funciona, si no se desgasta y si no, se pierde. Cristo nos habla de no llevar otro yugo, sino de llevar su yugo. Estar identificados en su propósito, el propósito de Dios, sujetos al gobierno que la palabra del Señor nos dice, y entonces nos aproximamos a darnos cuenta cómo funcionan los principios cristianos y la realidad de la bendición del Señor. El yugo anterior, el que teníamos antes de aceptar a Cristo o habiéndolo aceptado después de haber caído en pecado, es un yugo que nos lleva a la muerte. Y por más que usted se esfuerce en trabajar en ese yugo y enfoque toda su fuerza y toda su capacidad en prosperar en lo económico o en lo que usted quiera, en definitiva, aun si le llegara a salir bien, su fin, dice Dios, su fin es muerte. Pero el yugo que Dios nos da, el yugo de Cristo, es un yugo que nos asegura la vida, que nos asegura la paz, que nos asegura la victoria. Así que ese yugo nos habla de pertenencia, ese yugo nos habla de responsabilidad. Venimos trabajados y cargados y a veces no comprendemos cómo Dios nos quiere meter en un yugo y nos habla de que su carga debemos llevarla. La carga es como la comparación del pueblo de Dios cuando estaba en Egipto. Ellos estaban bajo el yugo de la esclavitud como nosotros antes de Cristo. Y ellos como esclavos tenían que soportar un yugo egipcio que los castigaba y los obligaba y los presionaba para en definitiva conseguir nada. Pero ese mismo pueblo pudo pasar por un desierto y encontrar una tierra prometida, y allí tuvieron que trabajar también. ¿Cuántos están comprendiendo? Tuvieron que esforzarse, tuvieron que meterse en un yugo, pero el yugo les trajo respuesta, les trajo satisfacción y les trajo una verdadera prosperidad. Que tomar el yugo de Cristo, que ser iglesia de Cristo para que el evangelio no funcione, tiene que indudablemente advertir esa responsabilidad. Nuevo gobierno para nosotros. Y entonces nosotros deberíamos preguntarnos a esta altura, ¿quién es el que gobierna nuestra vida? Y esa es la invitación para que en esta mañana nosotros podamos definir quién es el que me gobierna. Porque nadie quiere ser gobernado, todos queremos gobernar. Así que usted considere quién es el que le gobierna. Y si usted considera que las decisiones las toma usted sobre su criterio, yo le estoy diciendo que usted está gobernando su vida. Y entonces si usted gobierna, Dios no gobierna en usted. Usted pudo haber llegado a Cristo, pero no ha tomado el yugo de Cristo. Tiene que tomarlo en este día. Tiene que advertir la necesidad de ese nuevo gobierno que solamente nos va a traer victoria, que nos va a dar este descanso después del descanso. Dice el versículo, aprended de mí y hallaréis descanso. Tuvimos que dejar nuestra carga y ahora tenemos que aprender de Cristo. Y por eso nos reunimos en la iglesia. Por eso tenemos la escuela dominical que comenzará en breve para los niños. Por eso queremos, cuando así las condiciones se den, retomar el instituto. Por eso, porque todos tenemos que aprender. No podemos ser como aquel que vio en el cine el león que rugió y dijo que la película ya la vio. Así nos pasa cuando subestimamos y pensamos que ya lo sabemos, porque el mismo versículo tiene la capacidad de sorprendernos si abrimos el corazón y advertimos que el mensaje es para nosotros. Descanso de Dios, descanso permanente,
un descanso que viene después de el descanso. Yo creo que tenemos que descubrir esta realidad y considerarla en nuestra vida y saber si nos gobernamos nosotros o quién es el que nos gobierna, porque es fácil advertirlo, porque este descanso viene acompañado del yugo de Cristo, y el yugo de Cristo es sumarnos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no se pierda nadie, esa es la voluntad de Dios. Amén. Que todos lleguemos a alcanzar la salvación del alma. ¿Y cómo hace Dios para ejercer su voluntad? Pues la Biblia habla claramente que debe usar ¿a quién? ¿A quién debe usar? Debe usar a la iglesia, a los que tenemos, a los que nos hemos dado cuenta de que hay que ponerse el yugo de Cristo, porque hay que sumarse al propósito de Dios. Somos nosotros los que movemos la voluntad de Dios en este tiempo. Dios podría haberse glorificado de muchas formas, pero ha elegido a la iglesia, a su cuerpo, para que nosotros hagamos su propósito. Y nosotros tenemos que venir a aprender de Cristo para hacer su propósito. No podemos pretender venir a la iglesia para encontrar solo nuestro propósito. Nuestro propósito vendrá cuando podamos llegar a seguir firmes en el propósito de Cristo. Y no importa que usted pueda sentirse bien, mal, en la nube o en el subsuelo. Lo importante es que siga el propósito de Cristo, porque no estamos hablando de usted ni de mí, estamos hablando del yugo, que es el yugo el que nos va a llevar a la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso a su Dios en esta mañana. Gracias, Jesús, te alabamos, te bendecimos. Advierta esto, no sé, los que, creo que la mayoría de los que hoy están, lamento mucho que han faltado varios hermanos, pero la mayoría de los que hoy están estuvieron el domingo pasado. Y el domingo pasado el Señor nos habló del desafío de poder tomar responsabilidad y de poder ejercer esa disciplina que en la responsabilidad debe manifestarse. Y yo les di 3 ejemplos, que podrían ser 300, pero les di 3 ejemplos. Tomar los devocionales diarios para poder tomar un tiempo en esos devocionales de reflexión y permitir que Dios prospere nuestra alma a través del devocional. También les dije que sería importante que nosotros tomáramos la responsabilidad en un compromiso de disciplina de poder compartir esos devocionales. Les hablé también de la disciplina que necesitamos para poder orar diariamente y la disciplina que necesitamos para poder ayunar. Ahora, usted, y eso no se lo he dicho yo, eso Dios nos lo ha dicho a todos. Eso es tomar el yugo. Ahora usted puede tomar la palabra y pensar, esa es una idea, vaya a saber, yo no ayuno o lo hago cuando a mí me parece bien. Yo no comparto nada porque yo creo que no es la forma. Y yo no medito todos los días ni oro porque creo que no es la manera. Usted está gobernando su vida. O a lo mejor usted directamente no considera ninguna de esas desestimaciones, pero se remite a ni ayunar, ni a orar, ni a compartir, ni a nada. Entonces, quiero decirle que usted está gobernando su vida. Y lo que quiero decirle es que así no le va a funcionar el Evangelio, porque después de llegar los pecados a Cristo y ser perdonados, tenemos que tomar el yugo de Cristo. Y tomar el yugo de Cristo es hacer de la palabra de Dios nuestro gobierno. Diga conmigo, gobierno. ¿Quién te gobierna, hermano? Hay un corito hermoso que dice: las circunstancias no me gobiernan a mí. El victorioso vive en mí. Si el victorioso vive en nosotros, pues el victorioso debería gobernarnos. Entonces no importa lo que pasó antes, lo que importa es que si nosotros, que se supone tenemos que estar bajo el yugo de Cristo, estamos bajo la autoridad nuestra y nos parece hacer lo que querramos, y cuando nos dicen algo decimos sí, está bien. Necesitamos dejar las cargas porque estamos trabajados y cargados.
Pero para eso previo tenemos que dejar nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras formas, porque nadie puede ser gobernado por Dios y gobernado por nuestras formas al mismo tiempo. Aprended de mí, dice el Señor. Aprended de mí. ¿Y qué es lo que nos da como ejemplo Dios para que aprendamos de Él? Dice que debemos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Y entonces, ¿qué dice? ¿Hallaremos qué? Hallaremos descanso. Así que yo quiero decirte que eso no tiene que ver con tu personalidad y con tus formas de ser. Al animal manso se le pone el yugo, al animal que no es manso no se le puede poner un yugo. Usted es manso no porque sea una persona que no tiene un sí y un no con nadie. Usted es manso para Cristo no porque sea de las personas que no tienen conflicto con nadie. Porque esas personas que no tienen conflicto con nadie tampoco tienen personalidad de cristiano. Porque el mensaje del Evangelio es confrontativo. Y a la gente no le gusta que lo confronten. Le gusta más que le pasen la mano por espalda para decirle que está todo bien. Y así el cristiano va de lugar en lugar hasta que le acepten su condición. Y cuando hay algo inaceptable, entonces es mejor reconocer que voy a un lugar que no me conozcan, a reconocer mi error en el lugar donde ya me conocen, ¿verdad? Es más fácil. Pero no se trata de que usted sea una persona de esas mansas que, recordando al Chavo, podríamos decir que son las mensas. No, no es eso lo que Dios quiere. El manso es aquel que, a pesar de tener la fuerza del buey para poder ir para cualquier lado, se mete en el yugo de Cristo. Y la fuerza que tiene la gasta en seguir el camino del Señor. Dice Dios que tenemos que ser mansos. Yo lo interpreto así. No es que no tengamos que trabajar nuestro carácter y demás, pero eso tendrá un tiempo, un proceso, y será conforme a qué capacidad de comprensión tengamos. Pero hay una decisión. Si la fuerza que nosotros tenemos la sujetamos al yugo de Cristo o la dejamos suelta para que sea respondiendo a lo que nosotros entendemos es la forma mejor de encarar las cosas. No hay combinación en tu forma y la forma de Dios. Es la forma de Dios y no hay otra forma. Y ser humilde de corazón, y con esto estamos terminando. Ser humilde de corazón no es... bueno, a veces la humildad se interpreta de muchas formas, pero yo quiero compartir lo que me parece que es ser humilde de corazón. Si yo quiero ser humilde de corazón, no voy a buscar mi propia grandeza, no voy a buscar mi propio reconocimiento, no voy a estar esperando que todos adviertan lo que yo hago y lo que soy o cómo me he metido en el yugo de Cristo. Voy a dejar que Dios haga como Él quiera, porque no estoy buscando el reconocimiento de nadie, porque si yo buscara el reconocimiento de ustedes, voy a perderme el reconocimiento de Dios. Así que ser manso es estar sujeto al yugo, y ser humilde es tratar de seguir la guía de nuestro Dios, porque Dios sabe la intención del corazón. Dios conoce cuál es la intención, mi intención de estar aquí, su intención de estar aquí en esta mañana, buscando que el Señor nos dé la respuesta para nuestra alma. Así que ser humilde de corazón es no condicionar a Dios para que cuando Él me dé esto, yo haga esto otro, para que cuando esto suceda, yo... No, lo que tiene que suceder es que tenemos que recibir el descanso del perdón y después el descanso de ponernos el yugo, porque aunque estemos en yugo, la carga es ligera, dice el Señor. La carga es ligera y el destino es victoria.
Así que, mi hermana, mi hermano, esforcémonos en permanecer en la comunión con Dios y esforcémonos en seguir no solamente pidiendo perdón cada vez que los pecados nos alcanzan o nosotros alcanzamos el pecado, sino esforcémonos por meternos en el yugo, porque cuando usted o cualquier persona permite que el gobierno de Dios esté gobernando su vida, yo le aseguro que los pecados empiezan a retroceder. Yo le aseguro que usted empieza a distinguir lo que tiene a la derecha de lo que tiene a la izquierda. Yo le aseguro que no hay mejor cosa para el cristiano que poder tener el yugo de Dios y saber que hay un servicio al cual nosotros nos debemos. Y cada vez que nosotros nos disponemos a servir a Dios, indudablemente nos damos cuenta que tenemos que estar en comunión con Él.